Montañas de Aspen, Colorado. 2:14 de la madrugada. La naturaleza estaba desatando su furia. La peor tormenta de nieve de las últimas 3 décadas aullaba como una manada de bestias salvajes, hambrientas, azotando con ráfagas huracanadas las paredes de roble de la clínica privada Pine Ridge. A casi 3,000 metros sobre el nivel del mar, el frío de 25 grados bajo cero era suficiente para congelar el líquido de los ojos humanos en solo unas decenas de segundos. Todos los puertos de montaña habían quedado sepultados por las avalanchas. Todas las torres de telecomunicaciones estaban muertas. Esta pequeña clínica tambaleándose en la ladera de la montaña era ahora como un oasis completamente aislado del mundo humano. Dentro de la sala de guardia, Morgan "Doc" Blackwood daba un sorbo a un café negro y espeso que ya se había enfriado. Sus ojos color gris ceniza, tranquilos y gélidos, reflejaban la luz parpadeante de la lámpara fluorescente del techo. El generador de emergencia situado detrás del almacén gemía a un ritmo laborioso, pareciendo estar a punto de quedarse sin combustible. Morgan dejó la taza de café sobre la mesa y con su mano derecha levantó lentamente la manga izquierda de su bata. Bajo la impecable tela blanca había un mapa del infierno. Cicatrices de quemaduras químicas de un color rojo violáceo irregulares, retorcidas entre sí como horribles lombrices de tierra, se extendían desde el bíceps hasta la muñeca. Habían pasado 5 años, pero cada vez que el clima se volvía frío, esas cicatrices se contraían desgarrando hasta la médula, como si decenas de miles de agujas bañadas en ácido se clavaran en ella. Deslizó suavemente los dedos sobre la piel muerta con las comisuras de los labios apretadas. Para una médica de fuerzas especiales independiente del SEAL Team 7, estas cicatrices no eran los restos de la guerra. Eran la marca de la traición. De repente, un estruendo resonó sacudiendo los mismos cimientos del edificio. Un enorme panel de vidrio templado en la sala de espera había sido destrozado por la fuerza del viento. Morgan se puso de pie de un salto de inmediato, despertando su instinto de guerrera. Miles de fragmentos de vidrio se esparcieron por el suelo de baldosas de cerámica, brillando como pedazos de dagas bajo las luces parpadeantes. El viento de la tormenta irrumpió como un dique roto, arrastrando una nieve blanca y helada, y volcando la pila de historiales médicos en el mostrador de recepción, haciéndolos volar esparcidos por el aire. Pero la tormenta no entró sola. Una enorme sombra oscura se tambaleó a través del marco de la ventana destrozada, tropezando y cayendo de bruces al suelo, para luego arañar la resbaladiza superficie de baldosas, intentando levantarse. Era un hombre. Su costoso traje hecho a medida estaba ahora hecho jirones, empapado y cubierto de nieve mezclada con barro. Abrazaba con fuerza contra su pecho un bulto envuelto en una manta de lana de cachemira, utilizando todo su calor corporal y su gran estatura para proteger lo que había dentro. «¿Hay alguien, doctor?» La voz del hombre estaba quebrada, desgarrando incluso el aullido de la tormenta. En menos de 2 segundos, Morgan salió corriendo de la sala de guardia, llevando en su mano una bolsa de emergencias de trauma de un rojo brillante. Sin llevar un arma, el instinto de salvar vidas superó a todo lo demás. «Ponlo en la camilla». Inmediatamente Morgan gritó con fuerza una voz autoritaria afilada, y que no admitía rechazo. Tiró fuertemente de la camilla de campo para acercarla, encendiendo el sistema de lámparas de calefacción de alta potencia. El hombre, torpemente con sus manos grandes y rasguñadas, colocó con cuidado a la pequeña criatura sobre el colchón de un blanco inmaculado. Morgan apuntó directamente la linterna médica a la cara del niño. La luz hizo un barrido en menos de 2 segundos, y la mente de una médica de fuerzas especiales calculó de inmediato. Cianosis. Respiración entrecortada. Retracciones torácicas. Sus ojos bajaron rápidamente hacia el cuello y los frágiles brazos del niño. Pequeñas manchas de hemorragia de color rojo oscuro se estaban extendiendo. No era un choque térmico por la tormenta. Hemólisis congénita aguda. Los anticuerpos se estaban volviendo en contra y masacrando los glóbulos rojos. Al niño solo le quedaban unos minutos. El coche volcó. La voz del hombre se cortó ahogada en su garganta.
Retrocedió sujetándose la cabeza con ambas manos con la locura reprimida en su pecho, que subía y bajaba violentamente. Mi médico no pudo llegar a tiempo. Por favor, no puede respirar. Silencio y retrocede 3 pasos, ordenó Morgan, sus manos ágilmente rompiendo el envoltorio de un set de tubo endotraqueal pediátrico. Con la otra mano encendió el monitor de ritmo cardíaco, pegando rápidamente los electrodos en el pecho del niño. En ese mismo momento, el generador afuera dejó escapar otro gruñido seco y sordo. La corriente eléctrica parpadeó. La luz fluorescente se apagó durante 2 segundos, sumiéndose en la oscuridad, y luego brilló repentinamente, iluminando directamente el rostro del hombre que estaba parado frente a ella, al otro lado de la camilla. En ese instante, el espacio en la clínica pareció quedarse sin aire. El tiempo dejó de correr. La mano de Morgan, que sostenía el tubo endotraqueal, se detuvo en el aire. Sus movimientos se volvieron rígidos, petrificados. La luz delineó claramente cada rasgo en el rostro de la persona de enfrente. Una nariz alta y afilada, una mandíbula cuadrada y en especial una cicatriz en forma de media luna muy tenue, ubicada justo debajo del rabillo del ojo derecho. Por muy andrajosa que fuera su apariencia en este momento, y aunque hubiera perdido toda dignidad, incluso si se convirtiera en cenizas, Morgan nunca jamás olvidaría ese rostro. Julian Thorne, ex agente de operaciones encubiertas de la CIA con el nombre en clave Wraith, aquel que una vez fue asignado para guiar a su equipo SEAL, y ahora él había limpiado su historial con éxito, sentándose en el trono de un CEO magnate, habiendo absorbido la corporación de armas Thorne Global. Pero para Morgan, él solo tenía una única identidad: el diablo, el traidor, aquel que apretó con sus propias manos el botón para cerrar la puerta de acero del búnker subterráneo en Kandahar, encerrándola a ella y a sus 8 hermanos Navy SEAL en lo más profundo bajo tierra. El monitor empezó a parpadear. Los sonidos lentos y débiles de los latidos del pequeño Liam resonaron en los tímpanos de Morgan. Pero de inmediato ese sonido se distorsionó, se alargó, se volvió agudo, y gradualmente se transformó en una aterradora alucinación auditiva de hace 5 años, el silbido de una válvula de liberación de gas a alta presión. El olor a alcohol médico en la clínica desapareció repentinamente. Penetrando directamente en el olfato de Morgan, había un olor acre dulzón como una manzana podrida mezclado con el olor a azufre quemado. El gas nervioso venenoso VX. Las pupilas de Morgan se contrajeron bruscamente. Los recuerdos, como una bestia salvaje desgarrando su pecho, la arrastraron brutalmente de vuelta a aquel sofocante búnker subterráneo, en el campo de batalla de Oriente Medio de aquel año. Volvió a ver la imagen del capitán Miller, rascándose la garganta hasta sangrar porque no podía respirar. Vio a sus hermanos con la insignia Trident colapsar en el barro con espuma saliendo de sus bocas, y sus cuerpos retorciéndose en convulsiones. Se vio a sí misma arrastrándose por el suelo rascando la sólida puerta de acero, hasta romperse las uñas mientras el gas venenoso corroía su traje protector quemando su brazo izquierdo, hasta formar burbujas hirvientes. Y a través de la pequeña mirilla de vidrio templado de la puerta del búnker, había visto los ojos de Julian. Estaba de pie afuera a salvo sereno mirando a sus compañeros luchar en los dominios de la muerte, solo para silenciar a los testigos de un contrato de armas clandestino. 9 personas entraron y solo ella salió arrastrándose del reino de los muertos, cargando con cicatrices imborrables. El sonido del monitor hizo que Morgan volviera de un salto a la realidad en Aspen. Bajó la mirada hacia sus manos que sostenían el tubo endotraqueal. Su enemigo acérrimo, aquel que le había arrebatado a su segunda familia, ahora estaba de pie frente a ella. Con sus propias manos le ofrecía su vida más preciada en una noche de tormenta de nieve sin escapatoria. Julian Thorne, en este momento, era completamente ajeno a la aterradora transformación en la mirada de la médica frente a él. La máscara de un Wraith de sangre fría se había destrozado. Él solo veía la figura de una bata blanca parada inmóvil. Julian cayó de rodillas al suelo clavándolas directamente sobre los fragmentos de vidrio roto.
Ya no gritaba, sino que se aferraba con ambas manos a los bordes de la camilla, con su mirada hecha pedazos, fijada en su hijo que se desvanecía. «Salva al niño». Su voz era ronca, suplicando en una desesperación silenciosa. Dejó de respirar. «Te daré cualquier cosa que quieras, por favor». Morgan no parpadeó. La atmósfera a su alrededor parecía haber descendido por debajo del cero absoluto. Retrocedió un paso lentamente. El crujido de los tacones de sus zapatos pisando los cristales rotos sonaba espeluznante. Relajó sus dedos. El tubo endotraqueal cayó libremente sobre la bandeja de acero inoxidable, resonando con un sonido gélido. Morgan cruzó los brazos sobre su pecho. La luz fluorescente parpadeante iluminó su brazo izquierdo arremangado. Justo encima de la piel entrelazada con cicatrices de quemaduras irregulares y repulsivas, se vislumbraba un tatuaje de tinta negra desvanecido por el tiempo pero aún nítido. El tatuaje de la insignia del tridente, el símbolo sagrado y único de los Navy SEAL, se posaba orgullosamente junto al mapa del infierno. El tatuaje del tridente yacía allí en total contraste con las cicatrices causadas por la traición de Julian, como una afirmación llena de orgullo y dolor sobre su honor. Inconscientemente, Morgan usó su mano derecha para acariciar suavemente el área de la piel, con ese tatuaje sus afilados ojos gris ceniza, clavándose en las pupilas de Julian. Inclinó ligeramente la cabeza apretando los labios con una voz tan ligera, pero que llevaba el frío de docenas de almas que sufrieron una muerte trágica. ¿Recuerdas el olor del gas VX en el búnker de Kandahar? Julian. El cuerpo de Julian Thorne tembló violentamente. Dio un respingo. Un miedo extremo estranguló su laringe. Contuvo la respiración su pecho subiendo y bajando incesantemente, y luego levantó la mirada para mirar fijamente el rostro de la mujer frente a él. Los crueles ojos color gris ceniza, la tenue cicatriz en su frente, y el tatuaje del tridente del equipo Navy SEAL posándose orgulloso en su brazo cubierto de cicatrices. El rostro de Julian pasó de pálido a un blanco espectral sin que le quedara ni una sola gota de sangre. La serena fachada de un hombre de negocios se hizo añicos por completo. El terror surgió en el fondo de sus ojos, una sofocación extrema al comprender claramente la única oportunidad de supervivencia de su hijo acababa de ser puesta en las manos de la muerte. Una muerte con la forma de una guerrera del Navy SEAL Team 7, a la que él mismo había empujado a la tumba. «Doc». Morgan Julian. Susurró cada palabra saliendo con dificultad como si le cortara la garganta. Su respiración era entrecortada a su pecho, agitándose incesantemente. «No. No puede ser». «¿Aún estás viva?» Morgan permaneció inmóvil, gélida, mirándolo con altivez como una diosa de la venganza. «La culpa es mía». Julian se arrastró hacia adelante, sus ojos enloquecidos, aferrándose al borde de la bata de Morgan. Las lágrimas brotaron de las cuencas de los ojos del despiadado agente doble. «Fui yo quien lo hizo. Si quieres despellejarme y despedazarme aquí mismo, puedes hacerlo. Pero no descargues tu odio sobre un niño. Él es inocente. Salva a Liam». El sonido del monitor sobre la mesa cambió de ritmo repentinamente. Las alarmas de un rojo brillante parpadearon frenéticamente en la pantalla. La frecuencia cardíaca del bebé estaba cayendo en picado sin frenos. El índice de saturación de oxígeno en la sangre bajó a niveles críticos. La crisis hemolítica congénita estaba masacrando oficialmente a los últimos glóbulos rojos. El pequeño Liam se convulsionó levemente con un sonido de respiración sibilante, estancado con espuma de sangre. El viento de la tormenta en el exterior aún rugía golpeando contra las ventanas de vidrio restantes. En la habitación con luces parpadeantes, Morgan Blackwood se quedó en silencio. Todo lo que necesitaba hacer era quedarse con los brazos cruzados y observar durante 3 minutos más. Solo 3 minutos. Julian Thorne tendría que pagar el precio más alto del mundo, ver con sus propios ojos cómo su mundo se asfixiaba hasta morir, sin poder hacer nada. La sentencia del karma había sido pronunciada y ella era la que sostenía la llave de esa celda.
La mano de Morgan se separó lentamente de su brazo con el tatuaje del tridente. Su mirada pasó del rostro patético de su enemigo, dirigiéndose hacia el niño que agonizaba en la camilla. Esta noche, tendría que derramarse sangre para expiar los pecados. ¿Pero sería la sangre de su enemigo o su propia sangre? La diminuta mano del niño cayó lentamente colgando sobre el colchón. El sonido en el monitor se alargó señalando el momento en que la muerte había puesto un pie en la puerta. La mandíbula de Morgan se tensó. Tomó una respiración profunda tragándose todo el resentimiento, todo el dolor, y también los fantasmas del pasado hasta el fondo de su estómago. Toda venganza perdía sentido ante la frontera de la muerte. Maldita sea, Morgan soltó una fuerte maldición. Se abalanzó hacia la incubadora apartando de un manotazo todo el equipo médico innecesario a un lado. Se volvió para mirar a Julian con sus ojos gris ceniza ardiendo con firmeza, sin el más mínimo rastro de vacilación. «Levántate, lávate las manos con alcohol y ayúdame a sujetar al niño», rugió. «Date prisa si no quieres recoger el cadáver de tu propio hijo con tus propias manos». La verdadera batalla acababa de empezar ahora. No una batalla contra el enemigo, sino una batalla para arrebatarle una vida a las manos de la muerte. El espacio de la unidad de cuidados intensivos se volvió repentinamente borroso en los ojos de Morgan Blackwood. Las paredes de madera, las luces fluorescentes parpadeantes y el gran cuerpo tembloroso de Julian Thorne parecían distorsionarse, volverse borrosos y ser absorbidos por un profundo agujero negro. El rugido de la peor tormenta de nieve en Colorado allá afuera se colaba por la rendija de la puerta amplificándose en sus tímpanos hasta convertirse en ensordecedores estallidos de bombas, el silbido de los proyectiles de artillería y el estruendo del hormigón al derrumbarse. Su agudo sentido del olfato fue cruelmente engañado. El olor penetrante y frío del alcohol médico fue repentinamente tragado por un olor acre y espeso, el gas venenoso VX metálico repugnantemente dulce, el olor mortal que se había arraigado permanentemente en su corteza cerebral. Morgan fue arrastrada de vuelta al búnker subterráneo con sabor a sangre en Kandahar hace 5 años. Recordó la sensación asfixiante cuando el aire fue succionado reemplazado por un humo verde pálido que se filtraba a través de las rendijas de ventilación. A través del cristal antibalas de la sala de control, vio la cruel media sonrisa de Julian. Él mismo cerró la puerta de acero confinando a todo el grupo de fuerzas especiales Tier 1 a la muerte, para eliminar a los testigos abriendo el camino para su propio y sangriento imperio mercenario. El gas VX fue liberado. 8 soldados de élite de los SEAL se retorcieron. Arañaron con sus uñas la pared de hormigón, dejando huellas de sangre inquietantes. Y luego, exhalaron su último aliento justo sobre su hombro. El capitán le había cedido su máscara antigás de repuesto, con el cristal agrietado obligándola a vivir. Un trueno ensordecedor rasgó el cielo de Aspen, sacando a Morgan del pantano de sus recuerdos. En medio de la sala de emergencias inundada por la luz roja de las alarmas, Julian Thorne retrocedió. Las piernas que una vez pisaron con confianza los cadáveres de innumerables enemigos ahora temblaban tambaleándose. El miedo primitivo ante la vida agonizante de su hijo había derrotado por completo la orgullosa voluntad del tirano. ¡Paf! Sus rodillas golpearon con fuerza contra el suelo de baldosas blancas. El hombre que una vez se quedó mirando sin piedad cómo sus compañeros se asfixiaban, ahora estaba arrodillado a sus pies cobarde y desesperado. Morgan. Su voz era ronca, quebrada. Levantó sus ojos inyectados en sangre y llenos de lágrimas para mirarla. Lo compensaré. Entregaré todas las redes, todas las cuentas secretas, todas las bases. Si quieres mi vida también puedes tenerla, puedes dispararme aquí mismo. Pero por favor, sálvalo. El bebé es inocente. Morgan no parpadeó en absoluto. La existencia del hombre arrodillado a sus pies en este momento no valía ni una mota de polvo. Ignorando sus súplicas, se acercó a la incubadora. Sacando una diminuta linterna médica del bolsillo de su pecho, abrió los párpados del bebé, apuntando el estrecho haz de luz directamente a las pupilas. La reacción a la luz era extremadamente débil.
El sistema nervioso central se estaba apagando debido a la falta de oxígeno. Morgan no se molestó en responder a la súplica. Iluminó con la linterna, frunció el ceño y le dijo secamente al médico de guardia: «Las pupilas se están dilatando. Va a entrar en shock. Apártate». El silencio absoluto hacia Julian era el castigo más cruel. En ese mismo momento, un chillido agudo y ensordecedor resonó desde el monitor central. La onda del electrocardiograma fluctuó violentamente y luego cayó en picado sin frenos. Los signos vitales parpadearon de un rojo brillante. «Choque hipovolémico», gritó el viejo médico, presa del pánico con los guantes resbaladizos por el sudor frío. El cuerpo del bebé convulsionó levemente la piel. Pasó de un color cianótico a perder todo rastro de sangre, volviéndose gris ceniza. El pequeño corazón ya no tenía fuerza suficiente para bombear la sangre pobre en oxígeno y mantener los órganos. «Preparen una vía intravenosa. Inserten la aguja ahora», gritó el médico con las manos temblorosas, mientras clavaba la aguja en el brazo del pequeño Liam. Pero fue en vano. La presión arterial había tocado fondo, todas las venas periféricas se habían colapsado por completo. Clavó la aguja en el dorso de la mano, luego en el tobillo, pero ni una sola gota de sangre retrocedió hacia el tubo de plástico. «No sirve. Las venas están colapsadas. No se puede establecer una vía. El niño se nos va». La desesperación extrema quemó el último rastro de cordura de Julian Thorne. Rugió como una bestia salvaje, metió la mano en su chaqueta andrajosa, sacó de un tirón una pistola semiautomática negra como la noche y la golpeó con fuerza contra la mesa de acero inoxidable justo al lado de Morgan. «Dispárame», su voz se quebró con los ojos inyectados en sangre suplicantes. «Quítame la vida, Morgan, pero por favor, piensa en una manera de salvarlo». Morgan no parpadeó en absoluto. Su mano llena de cicatrices se extendió, tomó fríamente el arma y tiró de la corredera con un clac. El oscuro cañón apuntó directamente al centro de la frente del enemigo. «La vida de un traidor no puede comprar las vidas de mis hermanos. Tienes que vivir, Julian. Vivir para ver a la persona que más amas morir asfixiada lentamente». Pero justo en el instante en que se asestó el castigo psicológico, un incidente rompió todos los límites del odio. «Pichak». Un sonido ensordecedor gélido que se prolongaba interminablemente resonó. La onda del electrocardiograma en la pantalla del monitor se convirtió de repente en una línea recta y sin vida. El corazón del pequeño Liam había dejado de latir oficialmente. «¡No!». Liam Julian rugió con un grito desgarrador, a punto de abalanzarse hacia la incubadora. Atrás, Morgan gritó con fuerza, bajando el cañón del arma y usando su codo para arrojar al enorme hombre hacia atrás. Sin un segundo de vacilación, colocó ambos pulgares sobre el diminuto pecho inmóvil y comenzó a realizar compresiones torácicas a un ritmo frenético. 1, 2, 3. Apretó los dientes con el sudor perlado en la frente. «Quédate aquí conmigo, pequeño. No te rindas, Julian Thorne». Apoyó la frente en el suelo, agarrándose la cabeza con ambas manos, gritando y arañando las baldosas. En medio del pánico extremo y los gritos de Julian, los ojos de Morgan brillaron con un destello gélido y afilado. Se quitó de forma resolutiva los guantes médicos estándar. En lugar de intentar encontrar una vía intravenosa desesperadamente, mientras una mano seguía haciendo compresiones, la otra se lanzó a abrir la bandeja de instrumentos, agarrando el dispositivo de taladro intraóseo, EZ-IO. Pero justo cuando el frío metal se posó en la palma de su mano, un pensamiento oscuro atravesó la mente de la médica militar. Su brazo se detuvo en el aire. Solo necesitaba quedarse quieta durante 60 segundos más. 60 segundos para que la naturaleza completara la sentencia del karma. El hijo del tirano dejaría de respirar justo delante de sus ojos, pagando con su vida por sus hermanos. Miró fijamente a esa frágil criatura buscando la sombra de su enemigo. Hubo un momento de cruel lucha, en el que la guerrera realmente quiso hacer la vista gorda, para que el fuego del odio lo redujera todo a cenizas. Pero entonces, la mirada impotente e inocente del niño rompió la capa de hielo en su interior.
El juramento hipocrático de un paramédico aplastó al demonio. Cuando la medicina civil se rinde, es cuando las técnicas de operaciones especiales hablan. Un método brutal, pero la única salida en el campo de batalla: perforar el hueso, bombear directamente a la médula. El taladro chirrió afiladamente. Solo tomó exactamente 2 segundos. La aguja de aleación atravesó la piel directamente, clavándose profundamente en la tibia de la pequeña criatura. Se había establecido una vía central sólida, eludiendo por completo el sistema venoso colapsado. ¿Qué vas a hacer? El viejo médico estaba atónito. No tenemos sangre, o negativo. El banco de sangre fue arruinado por la tormenta. ¿De dónde vas a sacar la sangre? Morgan no respondió. Se subió la manga de su uniforme médico verde oscuro por encima del codo, revelando los parches de cicatrices parecidas a raíces de bambú, causadas por los estragos del gas VX, y el orgulloso tatuaje del tridente. Su mano firme rasgó el envoltorio de plástico, sacando un kit de línea de transfusión de sangre directa de campaña, con una válvula de alivio de presión automática integrada. La única persona que portaba el tipo de sangre universal o negativo en todo este complejo aislado. La única fuente de vida que podía salvar la sangre del enemigo. Nadie más que ella misma. Morgan conectó rápidamente un extremo del tubo de transfusión al puerto del dispositivo EZ-INO que acababa de perforar en la tibia del niño. Antes de insertar la punta de la aguja restante en su propia vena, Morgan usó fríamente la punta de su zapato para patear con fuerza el hombro de Julian Thorne, obligando al hombre derrumbado a levantar la cara. «Abre los ojos y mira, Julian». Su voz hició afilada como una navaja, clavándose directamente en el alma destrozada de él. «La sangre de mis hermanos se derramó por completo por tu culpa. Pero hoy mi sangre fluirá por las venas de tu hijo. Llevará la vida de un Navy SEAL, viviendo en el cuerpo del enemigo por el resto de su vida. Llévate esta condena hasta el infierno». Sin esperar su reacción, tomó la aguja gruesa y la clavó profundamente en la gran vena que sobresalía en su propio brazo cubierto de cicatrices. La sangre roja brillante y ardiente de la soldado de las fuerzas especiales comenzó a fluir, llenando el tubo de plástico transparente. Gracias a la presión arterial natural del latido de su corazón y a la válvula de alivio de presión que funcionaba continuamente, esa sangre de vida o muerte fluyó sin cesar, bombeándose directamente en la vía de la médula ósea para arrebatarle los latidos a ese cuerpo moribundo. La balanza entre la vida y la muerte ahora no solo estaba en sus manos, sino que se sincronizaba directamente con el latido del corazón de la resiliente médica militar. El sonido seco del metal golpeando resonó abruptamente en el silencio cuando Morgan pateó la pistola semiautomática hacia un rincón de la habitación. El arma letal se había convertido ahora en un objeto sin valor, yaciendo abandonada sobre el suelo de madera de roble plagado de fragmentos de cristal roto. La lámpara quirúrgica de alta potencia del techo proyectaba un halo de luz cegadora, delineando con dureza cada rasgo ruinoso de la habitación. Bajo esa luz blanca, fría e inorgánica, la línea entre la vida y la muerte nunca había sido tan frágil y sangrienta. La clínica con paredes de cristal que se tambaleaba en las montañas de Aspen ya no tenía el aspecto de un centro médico civil, sino que se había transformado por completo en un feroz puesto médico de avanzada, situado en el epicentro de la zona de guerra más encarnizada, para llevar a cabo una exsanguinotransfusión total que salvara una vida devastada por el síndrome hemolítico congénito. La medicina moderna requería enormes máquinas de diálisis, centrífuga, calentadores de fluidos de circulación y un equipo de al menos 5 médicos y enfermeros especialistas de guardia. Pero esta noche, en medio de la tormenta Nor'easter, que aullaba locamente, aislando por completo la cima de la montaña, Morgan Blackwood no tenía nada en sus manos más que un kit de transfusión de campaña, un rudimentario filtro de micropartículas y su propia vida. Ella era portadora del grupo sanguíneo O negativo, el grupo de los donantes universales. El único fluido en el mundo en este momento que el sistema inmunológico del niño no consideraría como enemigo. Sin el apoyo de máquinas, decidió utilizar una técnica médica de tiempos de guerra, la más arriesgada, primitiva y sangrienta,
jamás registrada en los documentos médicos militares, la exsanguinotransfusión directa de un cuerpo vivo. Este proceso no era simplemente una transfusión de sangre, sino un cruel intercambio de vida o muerte. Para que la sangre nueva y pura de Morgan pudiera surtir efecto, estaba obligada a extraer toda la sangre tóxica llena de anticuerpos que destruían frenéticamente los glóbulos rojos de aquel pequeño cuerpo. Morgan apretó los dientes, sosteniendo firmemente con una mano la válvula de presión conectada al taladro intraóseo, EZ-IO, en la pierna del niño, mientras su otra mano agarraba ágilmente el mango de un afilado bisturí número 11. Sujeta fuerte la pierna del niño. «No dejes que se mueva ni un milímetro», rugió dando una orden al médico de guardia que estaba de pie, temblando junto a la incubadora. Bajo la cegadora luz quirúrgica, Morgan hizo una incisión precisa y decidida en la frágil y oscura sección del cordón umbilical recién cortado del recién nacido. Un catéter venoso umbilical fue introducido en el sistema circulatorio del pequeño Liam, con un movimiento algo brusco pero de una precisión absoluta propia de un experto cirujano de campo de batalla. De inmediato, la sangre espesa y oscura llena de glóbulos rojos destruidos y portadora de las semillas de la destrucción, comenzó a brotar a raudales del cordón umbilical, fluyendo a lo largo de otro tubo de plástico y vertiéndose en la fría bandeja de acero inoxidable. El fuerte y metálico olor a sangre fresca se elevó de inmediato de forma abrumadora, mezclándose con el olor a alcohol médico y antiséptico, llenando la atmósfera sofocante de la habitación. Al mismo tiempo de la gran vena que sobresalía claramente en el brazo izquierdo de Morgan, la sangre, O negativo roja y ardiente portadora de una intensa vitalidad, estaba siendo extraída continuamente. Su vaso sanguíneo se abultó bajo la presión del torniquete médico. Ese líquido oscuro de vida se abría paso a través de la gran aguja, fluía por el sistema de filtro de micropartículas de campaña, y luego se infundía lentamente y de forma directa en el sistema de la médula ósea, mezclándose con el torrente sanguíneo del pequeño Liam. La escena que se desplegaba ante los ojos de los presentes en la sala de emergencias en este momento tenía un peso simbólico extremadamente inquietante. El contraste visual se llevaba al extremo. A un lado estaba el brazo desnudo de la mujer, entrelazado con cicatrices de quemaduras químicas de color rojo violáceo irregulares y deformadas como la superficie de un planeta muerto. Sobre esa carne en ruinas, el tatuaje de la insignia del tridente de los Navy SEAL destacaba con orgullo y tragedia. La sangre que emanaba del brazo lleno de los restos de la traición estaba sin embargo transmitiendo calor a un cuerpo extremadamente pequeño, débil y frágil, como papel de seda empapado. La grandeza de la ética médica abrazaba la pequeñez de la sangre del enemigo tejiendo una epopeya silenciosa en medio de la tormenta de nieve nocturna. Sin embargo, el precio a pagar por esa grandeza era una sentencia de muerte que pendía sobre la propia cabeza de la médica militar. Una transfusión de sangre directa de gran volumen en condiciones sin equipo de bombeo para la reposición del volumen circulatorio era un acto de suicidio fisiológico. El proceso de intercambio de sangre amenazaba directamente la vida de Morgan. Cuando la cantidad de sangre extraída de su cuerpo superó el umbral de los 500 mililitros y seguía aumentando para reemplazar todo el volumen de sangre del niño, el sistema circulatorio de Morgan comenzó a hacer sonar alarmas catastróficas. Se estaba empujando a sí misma hacia un estado de choque hipovolémico agudo. Los mecanismos primitivos de autodefensa del cuerpo humano comenzaron a gritar. La frecuencia cardíaca de Morgan se disparó a 140 latidos por minuto, latiendo fuertemente en su pecho, como si quisiera romper su caja torácica para bombear la poca sangre restante a su cerebro. Sus vasos sanguíneos periféricos se contrajeron violentamente, haciendo que su piel perdiera el color de la sangre, volviéndose tan blanca como el papel encerado. Un sudor frío la bañó formándose en grandes gotas en su frente, corriendo por sus mejillas y empapando por completo la espalda de su bata blanca. Su visión comenzó a estrecharse en un túnel oscuro, todo a su alrededor se volvió borroso, y pequeños puntos de luz comenzaron a bailar frente a sus retinas. Un escalofrío helado desde el interior de su médula espinal
Se extendió por todas sus extremidades como si la tormenta de nieve de 25 grados bajo cero del exterior se hubiera colado en sus venas. Un pesado zumbido resonó en sus tímpanos, intentando recrear una vez más la alucinación auditiva del escape del gas venenoso VX de antaño. La mano que sostenía firmemente la válvula de presión de Morgan comenzó a temblar sin control. Se estaba desvaneciendo. Si tan solo cerrara los ojos y relajara sus músculos, colapsaría y caería en un sueño profundo del que nunca despertaría. Pero la voluntad de acero de una guerrera de los Navy SEAL no le permitía rendirse. Morgan se mordió el labio inferior hasta destrozarlo. El fuerte sabor metálico de la sangre inundó su boca. El dolor punzante transmitido a su cerebro la ayudó a aferrarse a su última y destrozada pizca de cordura. Se obligó a abrir bien sus ojos gris ceniza, fijando su mirada en cada gota de sangre que goteaba a través del filtro transparente. De repente, el generador en el exterior soltó un chillido desesperado y murió por completo. Toda la cegadora luz quirúrgica del techo se apagó de golpe. La clínica fue inmediatamente engullida por una densa oscuridad, dejando solo una débil y rojiza luz parpadeante que emanaba de la batería de reserva del monitor. La temperatura de la habitación descendió bruscamente, pero lo peor no era el frío. El corte de energía significaba que la válvula de presión automática estaba completamente paralizada. La sangre O negativo en el tubo de plástico transparente de inmediato comenzó a fluir más lentamente, volviéndose aletargada y enfrentando el riesgo de coagularse permanentemente antes de poder entrar en la médula ósea del niño. Julian, siseó Morgan a través de sus dientes sangrantes, un sonido gélido y cortante que rasgó el pánico del tirano que estaba arrodillado en un rincón de la habitación. «¡Ven aquí! ¡Inmediatamente!». Julian se arrastró tambaleándose sobre sus manos y rodillas, arrastrando las rodillas sobre los afilados fragmentos de cristal roto. Temblando, se aferró al borde de la camilla. «Agarra la cámara del filtro de circulación. Usa tus manos para apretarla al ritmo de mis latidos. ¡Rápido!», ordenó ella, sus ojos gris ceniza destellando con un poder abrumador que no permitía ninguna resistencia. Las enormes manos del poderoso CEO, las manos que una vez firmaron contratos de armas sangrientos por miles de millones de dólares, ahora se extendían temblorosas. Se vio obligado a agarrar la cámara de plástico de campaña caliente con la sangre de su enemiga. «Aprieta fuerte, mantén el ritmo de una vez por segundo. Si te detienes, la sangre se coagulará y tu hijo morirá asfixiado al instante». Julian apretó los dientes, cerró los ojos con fuerza y usó todas sus fuerzas para apretar la cámara del filtro. La sangre de la vena de Morgan fue exprimida fuertemente, derramándose un poco a través del espacio de la válvula de campaña abierta pegajosa, empapando sus costosos dedos. En ese momento, Julian Thorne ya no era un espectador. Estaba manchando directamente sus manos con la sangre redentora de la mujer, a la que una vez había empujado al infierno. Sintió claramente el calor de la vida fluyendo entre sus dedos, un calor que le quemaba hasta el alma. Cada uno de sus apretones era un latido que drenaba la vida de Morgan para verterla en el cuerpo de su hijo. Miró la sangre espesa y tóxica del pequeño Liam, vertiéndose incesantemente en la bandeja de acero inoxidable, y observó el rostro de la mujer frente a él, que se volvía blanco y exhausto a cada segundo, debido a la crueldad de este proceso. Julian había sido un hombre de sangre fría. Una vez estuvo en lo alto mirando vidas retorciéndose en un mar de gas venenoso, sin siquiera fruncir el ceño. Una vez pensó que en este mundo todo se podía comprar con dinero, poder y traición. Pero esta noche, ante este espectáculo trágico y heroico, cuando sus propias manos tenían que exprimir la sangre de la persona que una vez había intentado asesinar para salvar la vida de su hijo, toda la oscura cosmovisión del exespía fue triturada en pedazos irrecuperables. La cruel tolerancia de Morgan atravesó su coraza, destrozó su alma, haciéndolo sentir sucio y humillado hasta el extremo. La respiración de Julian se volvió rápida y pesada.
Intentaba jadear en busca de aire. Sus dos manos seguían apretando frenéticamente la cámara del filtro de sangre, sin atreverse a detenerse ni una décima de segundo. Lágrimas ardientes que cargaban con un remordimiento supremo brotaron de las comisuras de sus ojos, rodando por su rostro anguloso. Su voz se quebró amargamente, ahogada en su garganta temblorosa, y llevando la patética actitud de alguien que se confiesa a los pies del Señor. ¿Por qué?, susurró Julian, cada palabra escapando con dificultad en medio de los aullidos de la tormenta, sus manos ensangrentadas aún bombeando sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? La pregunta del enemigo resonó en el espacio impregnado del olor a sangre, tocando las profundidades del desgarro interior. Morgan tomó un aliento laborioso. Su pecho subía y bajaba débilmente. Su visión se había oscurecido a la mitad, pero por algún poder extraordinario de lo más profundo de su alma. Morgan levantó lentamente su rostro destrozado. Sus ojos gris ceniza brillaron con una llama de orgullo, crueldad y una majestad inextinguible. La voz de Morgan resonó, clavándose directamente en el alma sangrante del hombre frente a ella. La sangre de mis hermanos se derramó por tu culpa, pero hoy mi sangre fluirá para que tu hijo viva. Esa frase fue como una espada afilada que atravesó el corazón de Julian, clavando allí una cadena perpetua imperdonable. El juicio final había sido dictado. Al salvarle la vida al niño, también estaba preservando la maldición más vívida. Tendría que ver a su hijo crecer con la sangre de los Navy SEAL fluyendo por sus venas, un recordatorio eterno de los crímenes y la cobardía de su propio padre. El poderoso tirano era ahora solo un condenado a cadena perpetua en su propio tribunal de conciencia. En la pantalla del monitor, un milagro de la medicina y de la voluntad humana comenzó a manifestarse. La ensordecedora campana roja de alarma había dejado de sonar. La onda del electrocardiograma, que antes estaba fragmentada, ahora se estabilizaba gradualmente, dibujando los latidos rítmicos y regulares de la vida. El tiempo pasó, cada minuto era tan largo como un siglo. El proceso de reemplazar toda la sangre de un recién nacido no podía suceder en un instante. Era un desgaste físico persistente y feroz, que duró casi una hora. La cantidad de sangre extraída del cuerpo de Morgan era cada vez mayor, drenando la última parte de su vitalidad. Y luego, cuando la bandeja de acero inoxidable colocada a los pies de la camilla estuvo llena de la sangre espesa, oscura y tóxica drenada del cordón umbilical del niño, el proceso de exsanguinotransfusión total finalmente se completó. Bajo la tenue luz infrarroja, el milagro realmente había sucedido. La piel gris, ceniza, cianótica y llena de manchas hemorrágicas del pequeño Liam se estaba transformando lentamente. Ese color de muerte fue repelido gradualmente, dando paso al tono cálido y rosado de la sangre nueva que se extendía por los capilares. El recién nacido se movió levemente. Su pequeña boca hizo ruidos de chasquidos. Su pecho colapsado ahora se inflaba rítmicamente, inhalando bocanadas de oxígeno rebosantes de vida. «¡Detente! ¡Ya es suficiente!», susurró Morgan, apartando laboriosamente la mano de Julian para cerrar con fuerza la válvula de campaña. La misión estaba cumplida. La vida del niño había sido arrebatada de las manos de la muerte de manera espectacular. Sin embargo, el momento en que cerró la válvula fue también el momento en que la última pizca de voluntad que sostenía su cuerpo se hizo añicos. El mundo alrededor de Morgan dio vueltas en un tornado incoloro. Sus piernas se aflojaron, ya no podían soportar el peso de su cuerpo. La oscuridad del agotamiento debido a la pérdida aguda de sangre cayó como una roca gigante, devorando la conciencia de la médica militar. Morgan se tambaleó, colapsando sobre el frío suelo, justo al lado del charco de sangre tóxica, que acababa de ser extraída del cuerpo del hijo de su enemigo. En el último segundo, antes de que la oscuridad se apoderara por completo de su mente, en sus oídos, solo quedó el llanto fuerte y saludable de una criatura recién revivida, mezclado con los gritos de pánico de Julian Thorne, llamándola por su nombre en medio de la tormenta de nieve. El tribunal de la vida y la muerte había cerrado sus puertas, dejando atrás la más cruel combinación de odio, sangre
y suprema tolerancia. La oscuridad silenciosa y gélida se hundió en un delirio que Morgan Blackwood no supo cuánto tiempo duró. Cuando las primeras corrientes de conciencia regresaron lentamente a su cerebro, lo primero que recibió a la exmédica militar fue un dolor de cabeza fulminante, sintiendo como si miles de diminutos taladros perforaran su cráneo. Su cuerpo se sentía pesado, exhausto y extremadamente vacío, un síntoma típico de una pérdida masiva de sangre. La presión arterial baja hacía que su pecho se contrajera cada vez que intentaba inhalar una bocanada del aire helado de la alta montaña. La sensación de sequedad y ardor en su paladar la hacía sentir como si acabara de ser abandonada en medio de un desierto en llamas, y no tendida en medio de una clínica cubierta de hielo y nieve. Morgan se movió levemente. La fría superficie del suelo de roble se apretó contra su mejilla trayendo consigo el fuerte olor a fluidos médicos a sangre, y ese olor acre a muerte que acababa de pasar. Abrió los ojos lentamente. Su visión estaba fragmentada, borrosa con manchas grises, y le tomó decenas de segundos de parpadeo continuo para que el enfoque en sus ojos gris ceniza pudiera volver a ser nítido. La tormenta de nieve había dejado de rugir. El aullido enloquecido de las ráfagas de fuerza 12 que la noche anterior querían destrozar la clínica Pine Ridge había desaparecido por completo, dando paso a un silencio escalofriante. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de los escarpados acantilados rocosos de la cordillera de Aspen, brillando a través del enorme panel de vidrio templado destrozado. Los primeros rayos de sol del nuevo día tenían un tono amarillo pálido, fríos, pero cristalinos, reflejándose resplandecientes sobre la blanca nieve que cubría la sala de espera, proyectando una luz brillante sobre los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. La clínica ahora parecía un campo de batalla desolado después de un feroz bombardeo, destrozada y desordenada, pero al mismo tiempo inundada por la luz del renacimiento. Con una voluntad forjada en el reino de la muerte, Morgan apoyó una mano en el suelo, apretó los dientes para reprimir el mareo que la invadía y se empujó tambaleándose hasta sentarse. Sus rodillas temblaban y sus músculos agotados no obedecían las órdenes de su cerebro. Su brazo izquierdo colgaba flácido, donde la gran aguja intravenosa todavía estaba firmemente clavada en su vena, con un rastro de sangre roja oscura que se había secado en parches pegados a las rugosas cicatrices de quemaduras químicas. Sin un solo gemido, Morgan usó su mano derecha para arrancar decididamente la aguja de su vaso sanguíneo. Un dolor punzante la atravesó, pero el rostro de la guerrera permaneció tan sereno como una estatua de piedra. Extendió la mano para tomar el rollo de gasa médica de la bandeja de acero inoxidable. Mordió un extremo con la boca, y con una mano envolvió ágilmente la herida que supuraba sangre fresca. Capa tras capa de gasa blanca, inmaculada, rodeó su brazo cubriendo el orgulloso tatuaje de la insignia del tridente, ocultando incluso las cicatrices del búnker subterráneo de Kandahar de antaño. Se vendó a sí misma solitaria y fuerte, aunque cada exhalación silbaba por el agotamiento. Una vez detenida la hemorragia, Morgan apoyó la cabeza en el borde de la mesa, tomando unas cuantas respiraciones profundas para estabilizar su sistema circulatorio, que temblaba emitiendo alarmas. Su mirada recorrió lentamente la habitación, deteniéndose finalmente en el epicentro de la batalla de la noche anterior, la incubadora neonatal. El milagro realmente había trazado una línea clara entre la vida y la muerte. Bajo la luz de la lámpara de calor infrarroja, la pequeña criatura que antes agonizaba cianótica y fría como un cadáver sin alma, ahora estaba inmersa profundamente en un sueño apacible. La piel del pequeño Liam había recuperado su color rosado rebosante de vitalidad. Su diminuto pecho subía y bajaba rítmica y regularmente. La pura sangre, O negativo de las fuerzas especiales de los Navy SEAL, fluía con fuerza por las venas del niño, habiendo derrotado por completo el síndrome hemolítico congénito. Y justo al lado de la incubadora, Julian Thorne seguía arrodillado. No había pegado ojo ni un solo segundo. Desde el momento en que Morgan se derrumbó hasta que despuntó el alba,
Julian solo mantuvo la postura de estar arrodillado sobre el suelo plagado de cristales rotos. Sus ojos hinchados y enrojecidos estaban fijos en el rostro angelical de su hijo dormido. Su ropa estaba desaliñada, cubierta de sangre seca de los cortes en sus rodillas y de las veces que apretó frenéticamente el filtro para salvar a su hijo. Al escuchar el ruido proveniente de Morgan, el enorme cuerpo del tirano se sobresaltó levemente. Volvió la cabeza mirando a la mujer que acababa de sacarlos a él y a su hijo del fondo del abismo con sus propias manos. En la mirada de Julian en este momento ya no había arrogancia ni agresividad. Solo quedaba la mirada de un preso condenado a muerte que acababa de presenciar un milagro que jamás merecería recibir. Morgan no le prestó atención a la mirada quebrada de su enemigo. Se puso de pie tambaleándose, agarrándose fuertemente al borde de la mesa de acero inoxidable con ambas manos, para evitar que sus piernas cedieran. Con pasos pesados y arrastrados, avanzó hacia su casillero personal. Tenía que irse de aquí. Ese era el único pensamiento presente en la mente de la médica militar en este momento. Cuando la tormenta de nieve se disipara, los equipos de rescate y el denso equipo de seguridad de Thorne Global llegarían en helicópteros para llevarse a su gente. No quería enfrentarse a esos guardaespaldas y mucho menos enredarse en problemas mediáticos o en las despiadadas investigaciones de identidad que vendrían después. Las manos débiles y temblorosas de Morgan se extendieron para sacar la mochila táctica militar de color verde oliva del casillero. Guardó en silencio algunas prendas de ropa de abrigo, su botiquín médico personal, una linterna de supervivencia y la pistola que había arrojado al suelo la noche anterior. Sus movimientos eran lentos debido al agotamiento, pero conservaban la organización y la disciplina absolutas de un militar. El sonido de la cremallera de metal rasgó el silencioso espacio. Al escuchar el ruido de ella recogiendo sus cosas, Julian Thorne se apoyó con dificultad en sus manos para levantarse. Sus rodillas sangraban y sus pasos se tambaleaban como los de un borracho. Avanzó lentamente hacia Morgan, manteniendo una distancia de extremo respeto. Se detuvo a 2 metros de ella con la nuez de Adán, moviéndose incesantemente. Temblando, introdujo su mano cubierta de rasguños en el bolsillo interior de su destrozada chaqueta de piel de oveja, sacando una chequera envuelta en cuero de alta calidad, junto a una diminuta y brillante llave, de una caja fuerte de un banco suizo. Con dedos torpes los colocó sobre la mesa de acero inoxidable, justo frente a Morgan. «Tómalo, Morgan», habló Julian con voz ronca, quebrada y llena de súplica. En esta caja fuerte hay bonos al portador, cuentas imposibles de rastrear y acciones de corporaciones fantasma. Esta chequera, puedes escribir la cantidad de cifras que quieras. Sé que estas cosas no pueden comprar las vidas de los 6 hermanos en Kandahar. Pero has salvado la sangre de la familia Thorne. Te has arrebatado tu propia vida para dársela a mi hijo. Dame la oportunidad de pagar mi deuda. Déjame compensarte, por favor. Su mirada brilló con un destello de súplica patética. Quería que ella aceptara estos papeles con olor a dinero, no necesariamente para devolver el favor, sino que en el fondo quería usarlos para comprar su tranquilidad, para engañarse a sí mismo creyendo que aquella deuda sangrienta había sido saldada de forma justa. Sin embargo, Morgan Blackwood ni siquiera miró hacia la mesa. Giró la cabeza lentamente, sus ojos gris ceniza, bloqueando la mirada de Julian. En esos ojos no ardía la indignación, no había desprecio, sino que solo existía una frialdad, un vacío y una majestad escalofriantes. Levantó su mano envuelta en gasas blancas e inexorablemente tiró la chequera y la llave suiza al suelo. El sonido metálico resonó al caer, hundiéndose entre los fragmentos de cristal roto. No salvé a tu hijo para otorgarte el perdón, Julian. Enfatizó Morgan cada palabra con la respiración entrecortada, pero con una mirada afilada cortando cualquier ilusión de liberación del hombre. Tú mides la vida en términos de beneficios de intercambio, porque ese es el mundo sangriento al que perteneces. Deslizó su brazo por el asa de la mochila táctica. El peso de 15 libras se sentía ahora como una roca. Morgan apretó los dientes, reprimiendo un gemido, cuando el dolor le subió desde su brazo ensangrentado hasta la coronilla, y con dificultad se la echó al hombro.
Retrocedió tambaleándose, apoyando completamente su espalda contra la pared de madera, para mantenerse firme, obligándolo a enfrentar la condena más cruel. Salvar vidas es mi naturaleza, es el juramento bajo la bandera nacional que nunca he traicionado. En cambio, traicionar, vender a los compañeros, es tu naturaleza. Mi tolerancia de esta noche no es una eliminación de tus antecedentes. Es la prueba de que nunca jamás perteneceremos al mismo mundo. Tu suciedad no puede manchar el honor de la insignia del tridente que llevo puesta. Julian Thorne dio un paso atrás, temblando de pies a cabeza como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se dio cuenta de la verdad más amarga: el hecho de que ella rechazara cualquier compensación significaba que se negaba a liberarlo. Lo estaba obligando a llevar esta deuda de sangre, este remordimiento, hasta el fondo de la tumba. No había amnistía, no había compromiso. Solo existía el cruel juicio del karma. A lo lejos, a través de los imponentes acantilados rocosos, un sonido vibrante de baja frecuencia comenzó a resonar. El zumbido de las hélices cortando la fina capa de aire se hizo cada vez más claro. Los helicópteros de rescate habían superado el ojo de la tormenta y se acercaban a la clínica Pine Ridge. El equipo de seguridad de Thorne Global llegaba para proteger a su rey. Había llegado el momento de la separación. Morgan le dio la espalda a Julian, subiéndose el cuello de su chaqueta cortavientos para ocultar parte de su pálido rostro. Dio pasos pesados, tambaleantes pero firmes hacia el ventanal destrozado por donde entraban las ráfagas heladas. El suelo de madera crujía bajo sus pies a cada paso. Justo cuando la punta de su bota táctica tocó la gruesa capa de nieve acumulada en el umbral, se detuvo levemente. Su mano se aferró al marco roto de la puerta para mantenerse en pie. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Tosió sangre secamente. Y luego le lanzó a su enemigo una última frase, deshaciendo todos los nudos de resentimiento. «Cría al niño, Julian». Morgan hizo una pausa jadeando, dejando que el viento de la montaña arrastrara sus palabras hasta lo más profundo del alma del hombre. Y cada día, cuando mires la sangre del equipo de Black Ops fluyendo por sus venas, recuerda a las 6 vidas que arrebataste en aquel búnker. Esto no es un regalo. Es tu condena a cadena perpetua, Julian. Una condena sin barrotes, pero de la que nunca jamás podrás escapar. Inmediatamente los láseres rojos de los rifles de asalto barrieron la habitación y apuntaron directamente al pecho y a la frente de Morgan Blackwood. A los ojos de los soldados, ella era una extraña de pie, junto a su poderoso jefe, en medio de un charco de sangre. «Suelta el arma, manos a la cabeza», rugió el capitán con el dedo apretando ligeramente el gatillo. Morgan ni siquiera parpadeó, pero en lugar de quedarse quieta esperando la muerte, el instinto de supervivencia de un operador Tier 1 estalló. En solo una décima de segundo, con la velocidad de un guepardo, el brazo derecho de Morgan se movió. La pistola escondida bajo su chaqueta ya estaba en su mano, el oscuro cañón, apuntando directamente entre las cuencas de los ojos del capitán de los mercenarios. Se quedó allí gélida, despiadada, lista para apretar el gatillo y provocar un baño de sangre dentro de la propia clínica. «¡Deténganse!». Un rugido que desgarró las cuerdas vocales resonó. Para asombro de todo el equipo armado, Julian Thorne se tambaleó hacia adelante, interponiéndose directamente entre el cañón del arma de Morgan y los láseres rojos de sus subordinados. Extendió sus brazos ensangrentados, escudando a Morgan por completo. «Bajen las armas. Lárguense todos de aquí. Aquel que se atreva a tocar un solo cabello suyo lo despellejaré yo mismo», gritó frenéticamente, con lágrimas y sangre mezcladas en su rostro contorsionado. Los mercenarios se quedaron atónitos, bajaron lentamente los cañones de sus armas y retrocedieron. Julian Thorne jadeaba, girando la cabeza para mirar a Morgan. En su mirada ahora solo había una sumisión absoluta. Morgan esbozó una leve sonrisa de desdén. Una tenue sonrisa pasó por su pálido rostro. Fríamente guardó su arma sin decir una palabra más. La exmédica militar avanzó abriéndose paso a través de la barrera de mercenarios que se apartaban hacia ambos lados. La imagen de la mujer cargando la pesada mochila táctica con su brazo izquierdo vendado y sangrando
Caminando en solitario pero con la cabeza en alto, quedó impresa sobre la nieve resplandeciente. Cada una de sus huellas se hundía profundamente en el hielo, extendiéndose hacia la pendiente, para luego desvanecerse gradualmente oculta por la cortina de nieve que se derretía bajo el sol. Se marchó de la misma manera en que había llegado invisible orgullosa, y dejando tras de sí una vida que brotaba de la muerte. Dentro de la clínica, Julian Thorne se arrodilló lentamente junto a la incubadora. Sus manos temblorosas se introdujeron abrazando fuertemente a la pequeña y cálida criatura contra su pecho. Al sentir la sangre caliente de la mujer con el tatuaje del tridente latiendo rítmicamente en el cuerpo de su hijo, el pecho de Julian se contrajo violentamente. Apoyó la cabeza en la manta de cachemira y estalló en sollozos incontrolables, ahogados, dolorosos y lúgubres. Eran las amargas lágrimas de un preso condenado a muerte encarcelado para siempre, en el tribunal de su propia conciencia. La sangre en el cuerpo del pequeño Liam siempre estaría ahí como unos grilletes invisibles, recordándole la cobardía de su traición y la grandeza de la tolerancia. Una cadena perpetua sin fecha de liberación. La historia de la mezcla a vida o muerte entre el odio y la ética médica en la cima de la montaña Aspen llegó a su fin dando paso al rugido de los helicópteros, rasgando el cielo, iniciando un nuevo día inundado de luz, pero también plagado de oscuridades que nunca podrán borrarse en lo más profundo del alma humana. Al cerrar la puerta de la clínica Pine Ridge, también hemos cerrado un viaje asfixiante de vida, muerte y conciencia. Si has acompañado a Morgan hasta el último momento donde la línea entre la vida y la muerte, entre el odio y el altruismo se vuelve más fina que nunca, entonces entenderás que cada elección tiene su precio. ¿Qué opinas de la decisión de Morgan? ¿Logró liberarse o solo dejó otro ciclo de dolor? Y en cuanto a Julian, ¿podrá seguir viviendo con esa condena invisible o será aplastado por su propio pasado? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Los leo todos, línea por línea. Y si quieres seguir viendo historias asfixiantes de supervivencia, oscuros secretos detrás del campo de batalla y personas obligadas a elegir entre la conciencia y el instinto, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Porque en algún lugar todavía quedan historias no contadas